Esta es mi implementación de la asignación 2. Empezando por la primera función, recibe una lista de números, declara una variable contador en cero y por cada número en la lista se hará la siguiente pregunta. Si el número es menor que cero, entonces el contador se va a incrementar en 1. Esto lo que hará es contar todos los números negativos que hay en la lista y al final imprime la variable contador. La segunda función recibe una lista de caracteres, luego declara una variable espacio y entonces por cada letra en la lista va a imprimir la concatenación del espacio más dicha letra. Luego de imprimir en pantalla, se le va a concatenar un espacio a la variable espacio. Entonces habrán al final, en la última letra de la lista, habrá tantos espacios como letras en la lista, generando así una diagonal de letras. Luego en la tercera función recibirá una cadena de caracteres, un string, y va a obtener la longitud de dicho string. En el ciclo for, la variable i se desplazará desde 0 hasta donde marque la variable x, que sería la longitud de dicha cadena. Entonces, por cada carácter se va a imprimir la cadena completa. Entonces habrá tantas impresiones de la cadena completa como número de caracteres haya en la cadena. En la función dividir, va a recibir una cadena de caracteres, un string, se va a marcar una variable inicio en 0. Esta sirve para denotar el inicio de cada subcadena. Ok, entonces el for irá desde 0 hasta la longitud de la cadena menos 1. Luego, se va a comparar a la cadena en la posición i si es igual a la cadena en la posición i más 1. Es decir, si hay dos letras iguales. Si hay dos letras iguales seguidas. En caso de que se hayan dos letras iguales seguidas, se va a imprimir la cadena desde donde marca la variable inicio hasta i más 1. Es decir, se va a dividir la cadena. Luego la variable inicio se va a actualizar y será igual a i más 1. Luego de que se termine de recorrer lo que es todo el string, luego se va a imprimir la cadena desde donde marca la posición inicio. Es decir, si nunca se cumple la condición de que hayan dos caracteres iguales seguidos, entonces la variable inicio nunca se va a actualizar y siempre va a permanecer en 0. Entonces se imprimiría lo que sería la cadena completa. Es decir, no sería una división de la cadena. Aquí, en la función no doble, se recibe una cadena de caracteres y se declara una variable j de tipo entero inicializada en 1. Esto va a servir como el desplazamiento. Se hace lo que es un cast de la variable cadena, se convierte de un string a una lista de caracteres y se va a ir y se iría recorriendo lo que es esta lista. Aquí en este ciclo while se va a verificar que i más j sea menor que la longitud de la lista. Esto es para no generar una excepción. Y también se va a verificar que lista en la i sea igual a lista en la i más j. Esto es para ir eliminando lo que serían los caracteres iguales consecutivos. En caso de que sean iguales, este carácter, el carácter i más j, se va a ir eliminando. En el momento que ya la condición no se cumpla de que el carácter en la posición i sea igual al carácter en la posición i más j, simplemente se va a actualizar la variable i e i va a ser igual a i más j menos 1. Y el j, que sería el desplazamiento, sería igual a 1 nuevamente. Se reinicia el desplazamiento. Al final, cuando ya se haya terminado de
de recorrer todo lo que sería la cadena, se imprime dicha cadena, pero esta vez sin las letras repetidas consecutivas. En la función posiciones recibe un elemento y una lista. Se declara lo que es una lista de índices y se va a enumerar todos los elementos, es decir, los índices de los elementos en la lista. Y aquí se va a preguntar si el elemento i de la lista es igual al elemento que se le pasó como parámetro. En caso de que sea igual, a la lista de índices se va a agregar el índice i, pues. Pasando a la función número 7, recibe una lista de números y declara un contador en 0. Se verifica de que la lista no esté en forma decreciente, y luego que verifica que la lista no esté en forma decreciente, pasa a recorrer toda la lista desde la posición 0 hasta la longitud menos 1. Ok. Por cada ciclo, por cada iteración, realizará la pregunta: si la lista en la posición i es diferente a la lista en la posición i más 1, o sea, el número en la posición i es diferente a su siguiente, entonces el contador se va a incrementar en 1. Y así hasta llegar al final de la lista. Luego va a imprimir lo que sería la cantidad de números distintos que hay en dicha lista. Luego en la función número 8 también recibirá una lista, pero en este caso no necesariamente la lista tiene que estar ordenada de forma creciente o decreciente. Es una lista cualquiera. Bueno, en este caso se declara una lista de ocurrencias y un contador. Entonces, para cada número en la lista se va a preguntar: si el número no está en la lista de ocurrencias, entonces se agrega a la lista de ocurrencias este número y el contador suma. Y así sucesivamente hasta llegar al final de la lista. Entonces esto lo que haría sería contar los números distintos que hay en la lista. Cuando un número ya se encuentra en la lista de ocurrencias, simplemente el contador no se va a incrementar, entonces sabría distinguir entre los números que están repetidos y los que no están repetidos. Ahora pasamos a lo que es la prueba del programa.